Muy buenas tardes, profesora. Para la gente que tal vez no esté muy relacionada con nuestra facultad, la doctora aquí presente es la doctora Judith Campos Cordero. Muchas gracias por tomarse el tiempo para esta entrevista, doctora. Me gustaría comenzar esta entrevista preguntándole qué fue lo que le hizo decidir estudiar matemáticas y en qué momento de su vida sintió que esa era su verdadera vocación. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por venir a entrevistarme y por la invitación a entrevistarme. Y bueno, ¿en qué momento de mi vida decidí estudiar matemáticas? Fue en el bachillerato, en último año de bachillerato, último semestre, yo creo, un poquito antes del último semestre de bachillerato. Este, y pues bueno, yo creo que como muchísimas historias hay en la facultad, yo tomé esa decisión pues porque tuve una profesora en ese año que nos ponía problemas y nos ponía como dinámicas que eran pues como sí enfocadas a entender un poquito de las cosas, no solamente una cosa como operativa, sino como entender un poquito más a fondo las cosas que estábamos viendo en la clase de cálculo de bachillerato, ¿no? Del último año. Y pues me gustó mucho eso, me di cuenta de que, a ver, para empezar, me cayó el 20 de que tanto ella como mis otros dos profesores de bachillerato de matemáticas habían estudiado matemáticas. Eso es algo que yo no me cayó el 20 de que ellos eran matemáticos de profesión hasta el último año de prepa, ¿no? Entonces, para empezar, me di cuenta de que pues es una carrera que una persona puede estudiar. Eso es algo que yo no tenía realmente tan en mi panorama, ¿no? Yo pensaba como pues en ingenierías o en primer año de prepa yo había pensado estudiar química porque tenía una profesora de química que también era como muy apasionada, entonces me gustó mucho su clase. Pero sí, en el último año me di cuenta de que lo que me gustaba de química, por ejemplo, pues era esto de balancear ecuaciones químicas, ¿no? Que era una cosa meramente, pues matemática muy elemental, pero finalmente era una cuestión como, sí, de las ecuaciones y del balance lo que me gustaba. Y entonces, al tener este curso del cálculo de bachillerato y darme cuenta de que pues en química había que seguramente lidiar con cosas que explotan y que no era tanto lo que realmente a mí me gusta, decidí estudiar matemáticas. Ya entrando a la facultad, pues bueno, tuve el shock que tenemos la mayoría de las personas que entramos a la facultad, entonces pues ya me fui dando cuenta de qué era la carrera, ¿no? Que era... no sabía yo de qué se iba a tratar, pues. Creo, la verdad, que sí fue muy difícil, ¿no? Esos primeros meses en la carrera, sobre todo. Pero sí creo que más o menos pronto me di cuenta de que me gustaba muchísimo. O sea, me gustaba muchísimo que las cosas, esto de que todo lo que habíamos visto antes, ¿no? Tenía una explicación que podía uno ir paso a paso de manera muy clara, entendiendo por qué las cosas eran ciertas, ¿no? El teorema de Pitágoras y cosas así que en la prepa nos habían hablado de eso y por qué eso resulta que es algo que es verdad. Eso me parecía como muy bonito. Entonces, sí creo que tuve un poco o una enorme suerte en mi primer semestre, que mis profesores eran como muy apasionadas y apasionados y muy motivados a dar clases, y eso me ayudó mucho como pues a estar motivada también. No por eso no significaba eso que fuera fácil, ¿no? Pero sí me gustó la carrera desde el principio, yo creo, la verdad. Ok. Siguiendo justo esta línea de su formación aquí en la facultad, nos gustaría preguntarle qué la llevó a especializarse en análisis no lineal y cálculo de variaciones. Eso es interesante la pregunta, porque sí fue algo que se dio, de hecho, a ver, en la carrera yo creo que cuando llevé los cursos de análisis matemático, pues me gustaron muchísimo. O sea, me gustó muchísimo la idea de que era como muy bonito. Recuerdo pensar como, esto es como el curso de cálculo, pero ahora ya como más abstracto, ¿no? Y como que ya estamos en un ambiente más general. Y luego recuerdo que pedimos a un profesor que nos diera el curso de análisis funcional, análisis 3, que fue un curso también como muy difícil y como mucho más pues abstracto respecto a todo lo que habíamos cursado antes. Digo cursamos porque éramos un equipo que
solicitamos este curso y que como que nos gustaba llevar las materias juntos. Pues me gustó mucho el curso de análisis, pero también como por pues la vida me había ido llevando a que mis cursos de teoría de conjuntos me habían encantado. Entonces yo quería hacer mi tesis en teoría de conjuntos, empecé un proyecto en mi tesis de teoría de conjuntos, y bueno, tenía que ver un poquito como con análisis con la recta real y algo que se llama el problema de Suslin, y con pruebas de independencia, y me di cuenta de que en realidad, como que eso en realidad no me latía tanto, las pruebas de independencia, como que quería yo algo que fuera un poquito más relacionado con cuestiones que yo pudiera asociar a la vida real. Y entonces ya cambió mi tema de tesis, también era algo de conjuntos y de análisis finalmente, de la medida de Lebesgue y cardinales, que era el tema, pero sí me di cuenta de que el análisis matemático me gustaba un poco más. En esa época fui también ayudante de la doctora Mónica Clapp, y yo no había llevado cursos con ella, pero pues sí tuve la fortuna de ser su ayudante, de conocer unas notas que ella está preparando, que ahora son un libro. Y ahí tuve una pequeña introducción a lo que es el cálculo de variaciones en esa ayudantía. Y entonces dije, pues tal vez por aquí, pero en realidad no sabía yo, ¿sabes? O sea, yo pensaba hacer una doctorado en análisis funcional. Un poco pues solicité hacer doctorado en muchísimas partes, y resultó que un proyecto que se veía muy interesante y con un asesor que se veía que fue un asesor como muy pues dedicado también, era en el cálculo de variaciones, y así fue como llegué a eso, como buscando trabajar con alguien pues que le dedicara tiempo a sus estudiantes, que le dedicara tiempo a la investigación. Entonces como que sí un poco me llevó la vida, sí análisis, pero también un poco pues ahí caí bajo esas condiciones, ¿no? De que un asesor que no nos dejara olvidados, ¿no? A los estudiantes. Claro. Okay. Justo lo que menciona de que aplicó para hacer hacia varios lugares para hacer su doctorado, sabemos que usted tuvo la oportunidad de estudiar en Oxford. Entonces, al estudiar en Oxford, ¿qué diferencias encontró respecto a la formación matemática en México? Esa también es una pregunta para reflexionar. A ver, una diferencia, y voy a hablar quizá respecto a la formación en la UNAM, porque es la que más conozco, ¿no? Y la que nos toca a los que estamos aquí. Una diferencia creo que es el tamaño de las generaciones y en la Facultad de Ciencias en particular, las generaciones son muy, muy grandes. La UNAM es enorme, ¿no? La población de la UNAM es equivalente, más o menos es del orden de la población de la ciudad de Oxford. Entonces, pues es una cosa como realmente somos mucha gente en la UNAM, en la facultad en particular, y eso definitivamente pues es una diferencia, ¿no? Allá, por ejemplo, la formación está muy, muy basada en que en los primeros años los alumnos tienen tutorías en grupos muy pequeñitos, de a lo más 3 personas, tienen un tutor con el que se juntan para cada curso, cada semana. Entonces allá es mucho más personalizado, en términos como de lo personal, ¿no? En términos de la formación, digamos, del aprendizaje académico y del contenido, la verdad es que mi sensación fue siendo y sigue siendo que en la UNAM uno puede llevar cursos de la misma altísima calidad que uno puede llevar en la Universidad de Oxford o en las mejores universidades. La UNAM es como, justamente por eso hablaba yo como de la dimensión, ¿no? Es tan grande, tiene tanta variedad, tanto de alumnos como de profesores, que si uno quiere y tiene como la paciencia y la perseverancia y ciertas bases quizás sí, pues puede ser bastante equivalente en términos de lo que puedes salir aprendiendo de un curso, de una carrera o de la otra. Ahora sí hay una diferencia importante en términos como en la UNAM,
creo que hay como mucha tradición respecto a lo que es la carrera de matemáticas y creo que eso sí no lo he visto tanto en otras partes como algo, como la idea de que tiene que ser algo tan purista. En Oxford, en particular, que es lo que me preguntaste, para nada es tan purista la idea de que la carrera de matemáticas tenga que ser, pues sí, o sea, como solamente lo abstracto, ¿no? Llegar solo a lo abstracto y eso quizá es una de las diferencias más importantes. Allá hay como sí cursos, o sea, todos los alumnos llevan en primer año un curso de un trimestre de mecánica clásica y algo que se llamaba, como una pequeña introducción a análisis numérico, por lo menos un trimestre algo de probabilidad, como de cajón, ¿no? Porque como de, y eso es algo que aquí me parece que es distinto, ¿no? Bueno, no me parece, así ha sido. Muy bien. Ahora, en su experiencia como docente, ¿qué es lo que más disfruta impartir al impartir cursos como análisis matemático? Bueno, el curso de análisis matemático 1 quizá es mi favorito, está en mis dos cursos favoritos para impartir. Y lo que es muy bello de ese curso es que los estudiantes, para empezar, ya tienen pues nociones, ¿no? de lo que se trata el análisis vía los cursos que llevan previos de cálculo. Y el curso de análisis matemático, el temario, espacios métricos y espacios de Banach y lo que ocurre ahí, como ver eso te generaliza tanto en lo que uno ve en los cursos de cálculo, me parece como muy bello. Y es, además, como ya es algo que pues se ha estudiado, o sea, lo que se ve en análisis 1 es algo que pues ya está como muy pulido, digamos, en matemáticas en general. Entonces está muy limpio y se pueden dar argumentos muy limpios, se pueden dar argumentos ya más o menos sencillos de cosas que a lo mejor al inicio pues fue muy realmente complicado abstraer y demostrar y entender, pero ya para estas alturas pues es algo que entendemos bien. Entonces creo que eso es algo que me gusta de esos cursos. Ok. Ahora, muchos estudiantes consideran difíciles los cursos de análisis. ¿Qué consejos prácticos les daría para aprender a pensar más matemáticamente en ese tipo de cursos? Bueno, yo creo que lo más importante para los cursos de análisis matemático, si consideramos también que la base son los cálculos, pues es justo tener una buena base de cálculo 1, fundamentalmente. O sea, creo que tiene uno que tener paciencia para pues cubrir el contenido de cálculo 1 suficientemente bien, uno como estudiante, pues, porque estos cursos sí son como escalonados, ¿no? O sea, sobre todo los cálculos 1 y 2 están muy relacionados con análisis 1 y bueno, el 1 y el 3 están muy relacionados y son como mucho base de análisis 1 y es como tratar de llegar al tercer piso sin pasar por el primero y el segundo simplemente no se puede, ¿no? O sea, de hecho es un resultado de análisis. Entonces, como que aceptar eso, como que no negar esa verdad que es uno necesita bases razonablemente buenas de los cálculos para análisis. Y para los cálculos en particular, ¿no? Pues para el 3 pues necesita uno el 1 y para el 1 es una cuestión primordialmente de práctica, de entender bien lo más fundamental, el valor absoluto. Si uno entiende bien el valor absoluto, entender la noción del límite ya es posible. Y si uno no entiende bien la noción de valor absoluto, no es posible entender la noción del límite. Entonces es como ir de veras, ¿cuál es el primer escalón que necesito? Y eso yo diría que puede ser el valor absoluto y desigualdad, ¿no? Muy bien. Ahora, cambiando un poco de tema, sabemos que también usted participa en espacios de equidad y de género dentro de la ciencia. ¿Por qué considera importante esta dimensión en la vida académica? Bueno, he tenido sí, la fortuna de que me inviten a veces como a conversatorios o a tomar un curso y demás. Creo que es importante porque aquí estamos todas y todos, ¿no?
Estamos aquí, convivimos en la facultad personas de todo tipo, de todos los géneros, y creo que un valor que a mí me parece fundamental en la vida es sí vivir como de la mejor manera posible, y eso incluye vivir de la manera más armoniosa posible en lo que se puede, ¿no? A veces la armonía se rompe porque así va la vida, porque pasan cosas, pero en lo que está en nuestras manos, creo que sí hay que estar de la mejor forma posible, y eso abarca entonces pues que nos respetemos entre nosotras y nosotros, y creo que eso es la base de todo, ¿no? Y creo que los programas y los distintos esfuerzos que se han hecho a nivel pues UNAM, a nivel país y a nivel internacional en muchos sentidos por darle un espacio a la equidad, es porque si no tenemos condiciones de equidad, pues entonces no tenemos eso de vivir armoniosamente. O sea, creo que es un hecho, pues, ¿no? Mujeres y hombres, pues, que hagamos lo mejor posible en la profesión y en la vida, en lo que mejor, en lo que queramos y que sea posible, ¿no? Entonces, pues, no relegar a la mitad de la población me parece importante. Sí. Muy bien. Para terminar esta entrevista, profesora, si pudiera hablar con su yo joven, justo antes de iniciar su formación académica, ¿qué consejo le daría sobre el camino que le esperaba en las matemáticas? Un consejo que le daría a mi yo joven sería tenerme paciencia y tenerme confianza de que lo que hace uno, o sea, de hacer lo mejor posible, y que eso tiene que ser suficiente, a donde sea que a uno lo lleve, hacer lo mejor posible, eso que tiene que ser suficiente. Y creo que me diría yo, acuérdate de eso, y pues síguele, ¿no? Pero pasándosela bien, pásatela bien, me la he pasado bien, pero creo que no siempre he estado consciente de que hay que pasársela bien, y creo que me diría eso. Okay, muy bien. Le reiteramos el agradecimiento por tomarse el tiempo para esta entrevista. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un gusto.